En la 91.7, escuchas Comunidad ADN con Rosana Negrete. El hilo conductor de una buena convivencia en una comunidad se basa en los acuerdos que toman los copropietarios en las asambleas. Estas son reuniones de los residentes de un condominio en las que se toman decisiones sobre la administración y gestión del inmueble, como el presupuesto anual, otros gastos, trabajos de mantenimiento y reparaciones, aprobación de cuentas, elecciones de comité, uso o no uso de las áreas comunes, horarios, espacios comunes para mascotas, por mencionar algunos y que pueden ser para muchos los más relevantes. Hoy nos acompaña Juan Pablo Vargas, abogado y socio de Armis Soluciones Legales para Comunidades. Juan Pablo, bienvenido. Hola Rosana, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá. Bueno, las asambleas son un tema súper requerido y preguntado por las comunidades, así que súper interesante que podamos tratarlo. Vamos a partir con la primera pregunta. De verdad son la base, ¿eh? O sea, claro. Hemos recibido muchas consultas de nuestros auditores respecto a varios tópicos que tienen que ver con las asambleas. ¿Cuántos tipos de asambleas existen de acuerdo a la ley de copropiedad? Mira, formalmente existen 3 tipos de asamblea. Uno es la asamblea tradicional, que es la ordinaria, la de siempre, digamos. Está la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta y la de mayoría reforzada, que en el fondo a partir de la ley antigua se transforma en estas 2 instancias. Y podríamos considerar que existe una cuarta, que yo denomino como asamblea extraordinaria especial, que es cuando se produce la enajenación del 66% de las unidades, y que es como una asamblea extraordinaria, pero que tiene otras características especiales, porque en el fondo tiene que haber una rendición de parte de la inmobiliaria, se decide si se mantiene o no con el reglamento de copropiedad, entonces tiene como algunas características especiales en el fondo. Así que a ver, ahondemos en ese tipo de asamblea, porque sí, nosotros conocemos las 3 que tú mencionaste. Claro. Que se han modificado de acuerdo a la ley nueva, que ya lleva 2 años. Pero háblanos un poquito más de esa asamblea extraordinaria, que es cuando entrega la inmobiliaria a una comunidad. Claro. Que es una enajenación, partamos por ahí también. La enajenación es la venta, en el fondo, de los inmuebles. Cuando la inmobiliaria, en definitiva, vende un 66% de las unidades, se tiene que producir esta instancia. Igual es súper interesante de analizar, porque las comunidades suelen confundir esta asamblea con la primera asamblea del condominio. En el fondo, se piensa que una vez que se vende el 66% de las unidades, se realiza la primera asamblea extraordinaria. Y la verdad es que no es así, porque en el fondo el condominio, desde que empieza a funcionar, tiene que realizar al menos su asamblea ordinaria anual, tiene que realizar las asambleas extraordinarias necesarias para las cosas que quieren hacer, y siempre existe la posibilidad, por ejemplo, de que la inmobiliaria nunca venda el 66%. Podrían vender el 50%, podrían ellos quedarse con una figura de arriendo del otro 50%. Entonces, en definitiva, esta instancia del 66% tiene como objetivo, como puntos específicos que se producen en la venta del 66%, pero no necesariamente es la primera asamblea del condominio. Eso hay que... Porque ya se ejecutó una. Se ejecutó una o varias. O sea, perfectamente, imagínate en tiempos de crisis en donde las unidades no necesariamente se venden rápido, la inmobiliaria podría perfectamente demorarse 5 años o 10 años en vender todas sus unidades. Entonces significa que nunca se haría una instancia de asamblea ordinaria y que los copropietarios nunca tendrían, por ejemplo, rendición de cuentas, etcétera. Por eso mismo no es la primera asamblea, sino que es una asamblea que se produce cuando se vende este 66% de las unidades. Por eso que es importante tener acceso al libro de actas, ¿o no? Claro. Que toda comunidad debe tener ese libro de actas donde uno va pegando, claro, y va exponiendo las asambleas anteriores a la que se va a ejecutar. Y también se debe exigir por parte de los copropietarios que cuando compran un inmueble, en el fondo, se haga una asamblea ordinaria, incluso aunque todavía no se vendan todas las unidades o gran parte de las unidades. Eso a veces las inmobiliarias deciden como no hacer asambleas porque están en espera de esta asamblea inicial. Muchas veces como porque no saben y porque piensan que es la primera asamblea, pero no es así. Interesante tema. Sí. Sí, porque nadie lo sabe, pero eso existe. Claro. En ese mismo sentido, Juan Pablo, ¿quién debe citar a una asamblea? ¿Hay algún formato estándar? ¿Quién debe ejecutar esa citación? ¿Quién es el ente encargado de decirle a los residentes, reunámonos y tomemos acuerdos? Sí, también es un tema interesante porque podrían producirse confusiones.
Por defecto es el presidente, es el comité de administración quien cita a través de su presidente, y en subsidio, en caso de que no lo haga el comité, lo puede hacer el administrador. Eventualmente, en caso de que exista alguna acción en policía local, sería el juzgado de policía local el que también tiene como la facultad de citar a una asamblea de cualquier tipo. Y hay una figura que me gustaría comentar, que es la situación cuando, o esta instancia que establece la ley, del 10% de los copropietarios que pueden requerir la citación de una asamblea extraordinaria. En el fondo, se juntan los vecinos, un 10% de ellos, de derechos del condominio, piden o requieren al comité de administración que se cite a una asamblea extraordinaria. El tema es que muchas veces este 10% cita de forma directa. Dicen, ok, reunimos el quórum del 10%, entonces citamos asamblea extraordinaria. Y eso es un error, porque en el fondo solo por ley los facultados para llamar a asamblea es el comité del administrador y eventualmente, como te decía, policía local. Entonces cuando se produce esta instancia especial, ese 10% tiene que pedirle al comité. Si el comité no lo hace... Es que seguramente es para o sacar al comité o sacar a la administración, entonces la van a nombrar, o sea, no lo van a citar. Y en ese caso es importante que ese 10% cumpla con las formalidades también, porque en el fondo no se trata solo como de reunirse y firmar a lo loco, sino que tiene que haber, poder, por ejemplo, acreditarse las firmas de alguna manera, acreditarse que sean copropietarios, y eso muchas veces produce un conflicto, porque en el fondo el comité también recibe estas firmas y no necesariamente sabe si es que son realmente firmas de los copropietarios, etcétera. Entonces ahí la idea es que eso se haga de la manera más formal posible. Si se está reuniendo un 10% es porque probablemente hay un conflicto y la idea es que lo hagan bien. Pero si el comité con este 10% o más, el 10% es la base, entiendo yo, no quiere llamar a asamblea, ese grupo de residentes, de copropietarios, ¿debe sí o sí recurrir al juzgado de policía local? Claro, sería la única instancia como para, en el fondo, plantearle al tribunal que no se está respetando esa situación. Ahora, como te decía, la situación igual tiene que cumplir con ciertas... O sea, el requerimiento al comité tiene que cumplir igual con ciertas formalidades. Pero es un tema interesante porque ahí se produce a veces un conflicto. No, pero además es una alternativa que a lo mejor muchos de nuestros auditores no saben. Oye, estamos disconformes con la administración o con la labor del comité, nadie nos da una respuesta. Saben que si reúnen el 10% de una comunidad, si son 100 unidades, se tienen que juntar 10 con sus gastos comunes al día, que estén hábiles, como decías tú, con un documento que ratifique su propiedad en el fondo, y van al juzgado o van al comité y piden una asamblea. Probablemente el comité se niegue, van al juzgado y el juez va a citar directamente a esa asamblea. Claro. Ahora, hay que tener súper presente que la citación que puede requerir el 10% es extraordinaria. Que en el fondo la extraordinaria tiene temas específicos y no es ordinaria. O sea, el 10% no puede pedir una asamblea ordinaria, puede pedir solo una extraordinaria. Juan Pablo, precisamente en ese mismo tema, ¿qué se puede tratar en cada tipo de asamblea? ¿En la ordinaria, en la extraordinaria, en la mayoría absoluta o en la otra extraordinaria que existe también? ¿Qué temas se pueden abordar? Vale, mira, la ley por alguna razón establece algunos puntos específicos en la asamblea ordinaria, pero la verdad es que la mejor definición de la asamblea ordinaria está relacionada directamente con la extraordinaria. La asamblea extraordinaria está taxativamente establecida, es decir, los temas a tratar en una asamblea extraordinaria están expresamente indicados en la ley. Modificar el reglamento, remover al comité de administración, demoler el condominio u otras instancias, en el fondo, se indican en un listado en la ley. Y la asamblea ordinaria es todo aquello que no sea asamblea extraordinaria. Y esa es como la mejor definición que podríamos tener. ¿Se pueden mezclar temas o no se pueden mezclar temas? O sea, tú podrías tener una asamblea ordinaria y extraordinaria al mismo tiempo. ¿Se puede? Sí, no. De hecho, nosotros hemos hecho la consulta a la Secretaría Ejecutiva de Condominio. ¿Ya? Y nos han indicado que no hay problema en la medida en que la citación indique expresamente que se trata de una asamblea en donde se van a discutir temas que son propios de la asamblea ordinaria y de la asamblea extraordinaria. Sería como una especie de asamblea híbrida. Claro. Que también es como un nombre nuevo, digamos. Sí. Y al momento de realizar la asamblea también se debería constatar que en el fondo existe una conformación para la asamblea ordinaria y una conformación para la extraordinaria. Que está el quórum, porque en algunas ocasiones quien cita a una asamblea lo hace bajo el apellido asamblea ordinaria y no está en el acta, por ejemplo, el cambio o remoción del comité. Y no lo podrían hacer, porque eso solamente se puede ejecutar en una extraordinaria que requiere un quórum distinto a la ordinaria. Exactamente.
¿Cuáles son esos quórum? O sea, porque también hay confusión respecto a qué acuerdos podemos tomar, qué podemos modificar, qué no, qué es obligatorio en una asamblea, qué no, pero cuántas personas tenemos que llegar para que esas asambleas sean válidas y no simplemente se transformen en una reunión informativa. Sí, bueno, también es un tema súper interesante. Espero que a la gente le parezca interesante también. A mí absolutamente, me mucho, pero, absolutamente. Mira, la asamblea ordinaria requiere de un 33% de derechos para conformarse. Perfecto. Y en el fondo, cuando se constituye, la mayoría de los asistentes pueden tomar una decisión. Acá yo de base ya tengo una crítica, y de hecho yo lo mencioné en la Comisión de Viviendas del Senado, creo, cuando se estaba discutiendo la nueva ley de copropiedad, que era un error, porque en el fondo el 33% de derechos para conformar una asamblea es mucho, y sobre todo en comunidades grandes. Imagínate un condominio de 500 unidades o de 1000 unidades, un 33% es brutal, y muchas veces no se consigue. Luego está la asamblea extraordinaria de mayoría absoluta, que requiere un 50% de derechos, más de un 50% de derechos para conformarse y para aprobar, así que es fácil como de acordarse de ella. Y la extraordinaria mayoría reforzada requiere al menos un 66% para conformarse y para, es muchísimo, para tomar la decisión. Sí, pero igual, por ejemplo, y aquí tengo otra crítica, que no recuerdo si lo planteamos en el Congreso, creo que sí, es que con el 66% de derechos tú podrías discutir la demolición del condominio. Imagínate, entonces en el fondo, claro. No sé, imagínate un condominio que es adquirido por alguien y adquiere el 70%, llama a asamblea extraordinaria y decide la demolición. Que es brutal. Entonces en el fondo... Sí, no, es una locura. Creo que ahí la ley va a requerir una modificación muy importante que tiene que ver con la disminución del quórum para la asamblea ordinaria y que tiene que ver con tomar ciertos casos especiales como la demolición, que es muy grave, con un quórum de unanimidad. O sea, en el fondo... Me parece que lo mínimo es que si vas a decidir la demolición del condominio se decida por todos los copropietarios. ¿Pero te ha tocado en alguna vez en todos tus años de abogado y que te has especializado en copropiedad ver esa situación? No. Qué raro. Sí, igual es más como de estudio. Es un extremo en el fondo. Sí, pero igual está ahí. En el fondo existe la posibilidad y no ha ocurrido hasta que ocurra. Entonces en el fondo la idea es que la ley igual se regule de manera correcta y que lo establezca como debiese ser. Ahora, lo que sí es un problema es el 33% de derechos. Eso es algo que está produciendo problemas hoy día y que la gente en el fondo no sabe bien qué hacer. ¿Por qué está produciendo problemas? ¿Porque tú consideras que el 33% para una asamblea ordinaria es un quórum bajo? Es un quórum muy alto. Es muy alto. Sí, claro, ya. Porque en el fondo la ley antigua establecía a los que asistan. De hecho, la ley nueva, yo creo que se redactó mal incluso, porque dice un 33% para conformar y dice como los que asisten, como los que concurran. Y es como, ¿es el 33% o los que concurren? Claro. Ya, pero a ver, la semana pasada tuvimos al ministro acá, con el lanzamiento de un manual de buena convivencia, y uno de los temas era, si usted vive en comunidad, bánquese lo que significa vivir en comunidad y participar. Claro, sí. Por lo tanto, el participar en al menos una asamblea al año no es algo tan descabellado si es que yo tomé la decisión de o comprar un departamento o arrendar una casa en un condominio. Entonces, sí, uno desde el punto de vista legal dice, oye, un 33% cuesta, pero vivir en comunidad, como lo hemos dicho siempre, tiene sus pros y sus contras y tiene sus derechos y sus deberes también. Sí. Y también en ese sentido la ley hace cosas buenas. Por ejemplo, al establecer el registro de copropietario, claro, y hacer que las notificaciones sean por correo electrónico, hace que sea mucho más fácil que los mismos vecinos o los dueños, por ejemplo, se enteren de que existe una instancia de asamblea. O da la posibilidad también a los arrendatarios de asistir a asambleas ordinarias. Entonces da más facilidades para que ese quórum se logre juntar. Aún así yo considero que el 33 es mucho. Yo lo bajaría sobre todo porque estoy pensando más en las comunidades de 500 o 1000 unidades. Claro, las mega comunidades. Claro, que son las que muchas veces están más en conflicto también. Exacto. Estamos conversando con Juan Pablo Vargas, abogado y socio de Armis, Soluciones Legales para Comunidades. La nueva ley, con respecto a las asambleas, que es el tema que estamos tratando ahora, habla también de asambleas virtuales, por alguna plataforma o por escrito. ¿Esas asambleas hoy día o esas reuniones o esas convocatorias son válidas? Sí, de hecho nosotros somos fans de las consultas por escrito. Yo creo que es una de las mejores instancias que establece la nueva ley, porque antes con la 19.537, con la ley antigua, la consulta por escrito solo podría ser de asamblea extraordinaria. En cambio ahora la consulta por escrito puede ser de cualquier tema, incluso asamblea ordinaria. Tú podrías, por ejemplo, designar a un comité de administración
a través de una consulta por escrito. Y el tema con las asambleas virtuales, la ley dice que deben establecerse en el reglamento de copropiedad. ¿Ya? Las permite, deben establecerse en el reglamento de copropiedad. Pero hay que tener ojo con eso, porque la Secretaría Ejecutiva de Condominios, también hemos hecho la consulta de forma directa por un criterio del artículo 99 de la ley, y la Secretaría ha considerado que las comunidades que se dictaron antes de la ley 21.442 tendrían como aprobada tácitamente la posibilidad de realizar asambleas virtuales. Así que eso también hay que tenerlo presente. En el fondo, las comunidades anteriores a la ley 21.442 pueden realizar asambleas virtuales, aunque no esté establecido en su reglamento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 99. Y eso ha sido indicado directamente por la Secretaría Ejecutiva de Condominio. Te hago la última consulta. Podríamos estar aquí hablando, sí. Pero hasta la próxima semana, porque de verdad es un tema súper relevante. Así que ya desde ahora te vamos a dejar invitado para un próximo programa y extender esto. ¿Una unidad, un voto? Porque de repente llega una persona con 10 papelitos y dice, no, aquí tengo mi poder de representación, son 10 votos. Y a lo mejor un voto es de una persona que tiene un estacionamiento, otra que tiene una bodega, otra que tiene un departamento más grande o uno más chico. Pongámonos en el caso de una comunidad que tiene distintas unidades con una distinta alicuota. Uh-huh. ¿Un voto? ¿Una persona? ¿Una unidad? Claro, en ese caso la votación es de acuerdo al porcentaje de derechos que posee cada unidad. En el fondo votamos por nuestros porcentajes. Yo puedo tener un 0,5% de derechos del condominio y mi voto vale el 0,5%. Y es súper difícil para efectos de una votación, por ejemplo, presencial, en donde tienes que tomar una decisión y tienes a 100 personas, ¿cómo calculas el porcentaje de derechos de cada uno? Entonces, por eso yo soy tan fanático de las consultas por escrito, porque al final permiten ser mucho más transparentes en cuanto a quién vota y cuánto es su porcentaje de derechos. Pero sí, es de acuerdo necesariamente al porcentaje. Si yo conseguí un poder de 10 unidades, bueno, quizás tengo un 12,13% de derechos. Un 8, ¿no? Claro, un 8, dependerá de... O puede que todas las unidades sean iguales y en ese caso sería un voto por unidad. Pero esa es la figura que establece la nueva ley y la antigua también. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos y invitamos como siempre a quienes nos escuchan a que lean la ley, a que se informen y que además pidan, si es que no lo tienen, el reglamento de copropiedad de su condominio y que también lo lean para que vayan un poco entendiendo todo esto que estamos conversando respecto a las asambleas. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, Rosana. Vivir en comunidad es mucho más que compartir un espacio físico. Estás en Comunidad ADN junto a Rosana Negrete. Hoy se nos acaba el tiempo, pero los dejamos cordialmente invitados a volver a escuchar nuestro programa Comunidad ADN y enviarnos sus inquietudes, problemáticas y sugerencias a nuestro WhatsApp +569 77727572 y a nuestro correo electrónico comunidadadn@prisamedia.com. Todas las semanas estamos reuniendo sus consultas para darles respuesta. Como siempre, les agradecemos su tiempo y sintonía y los esperamos la próxima semana, donde continuaremos abordando temas de copropiedad. Que estén bien.